las noticias. Gracias a ustedes por la sintonía. Esta mañana, como ocurre todos los días en el espacio, en una parte del noticiero, tenemos invitados especiales para hablar de diferentes temas del acontecer nacional e internacional. Hoy he invitado a un buen amigo que ustedes tendrán que verlo con frecuencia en todos los medios de comunicación, porque es la persona que junto a otros grupos de personas interesadas en combatir el atropello contra el consumidor, pues se convierten en heraldos. Son la gente que van al frente, ponen la cara, andan investigando precios, nos dan ideas de cómo ser buenos consumidores. Y no estamos solos, pues, el consumidor, usted y yo no estamos solos, porque tenemos gentes como Adalid Irías, Gloria Pérez y otros buenos amigos que están siempre ahí interesados en ver cómo los especuladores, los que alteran los precios, los que prestan servicios públicos, no nos joroben la vida. Un gusto saludarle, distinguido don Adalid Irías de Adecava. ¿Cómo está usted, amigo? Muy buenos días, periodista Javier Aguilera y teleauditorio de El Sol de las Noticias, por supuesto, Canal 36, audiencia total, ¿no? Agradecido, ¿no?, por estar enfocando los temas torales, ¿no? El paso del huracán ETA y el huracán Iota, que por aquí pasaron prácticamente por tormenta tropical, depresión tropical, dejaron huella también. Si bien es cierto, hubo un nivel de evacuación muy notable, ¿no? Contrario a lo que se dio en el huracán Mitch, donde nos agarró prácticamente desprovistos de la prevención, ¿no? Los daños han sido incuantificables en la producción nacional, que realmente nos preocupa, ¿no? Estamos midiendo en este momento la tendencia de precios en el tema de canasta básica, la infraestructura vial, los accesos de carreteras, de caminos primarios, secundarios y terciarios en departamentos como Lancho, Lloro, El Paraíso, el Valle de Sula, también la situación en todo el litoral atlántico, ¿no? Los daños son devastadores y el problema es que venimos de crisis sucesivas que van en cadena, ¿no? El coronavirus, que desde abril hasta que llegara el huracán ETA ya nos había diezmado la economía, y ahora vino en menos de 15 días dos fenómenos climatológicos de consecuencias devastadoras. Nos viene también a acentuar la crisis, y en el tema, pues obviamente la situación económica en el país es tan profunda que no escapa a los impactos que hemos tenido en el tema de canasta básica, bienes y servicios. Obviamente hay que hacer el recuento primero, ¿no? Los daños en los cultivos, prácticamente algunos sectores estiman que llegó a un 80%, otros dicen que va más arriba, ¿no? Los daños en la infraestructura vial también, que hay que rehabilitar caminos, puentes, más de 15, 20 puentes que se cayeron, las carreteras principales de acceso. Todo eso tiene repercusiones en la economía nacional, porque de ahí vienen los productos que vienen del litoral atlántico hacia los demás departamentos. Se escuchaba a la directora de la FENAL que aproximadamente 500,000 litros diarios no llegan a las empresas productoras de lácteos artesanales, ¿no? Y eso nos pasó la factura. Ya llevábamos 2 incrementos en el tema de los lácteos. La situación es difícil, periodista Javier Aguilera, pero para eso estamos en estos debates, para ver qué ideas, qué alternativas viables buscamos, porque después del paso de estos 2 huracanes que vinieron enseguidía, ¿no? Vinieron en ráfaga, estos 12 huracanes, la situación nos replantea qué es lo que viene, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a levantar la producción,
¿Cómo vamos a recuperar al pequeño y mediano productor de esos cultivos perdidos? ¿Cómo vamos a rehabilitar la infraestructura? ¿Y cómo le vamos a entrar a las MIPYMES, a recuperar esas MIPYMES que generan el 70% de los empleos? Y frente al decrecimiento económico, que según la CEPAL vamos a estar entre un 6 y un 8%, y lo habían hecho antes, este análisis del impacto de este huracán, la situación tiene que replantearse, incluso la reformulación del presupuesto general de la República del 2021 tiene que reformularse para enfocarlo principalmente a la cuestión agroalimentaria, porque hacia ahí es donde se centra la mayor preocupación de nosotros, ¿no? De los consumidores y del gobierno, que debería de replantear cuál va a ser la iniciativa de levantar la economía post huracán ETA y IOTA, y también de los efectos del coronavirus, que la situación nos la torna harto difícil. En cuanto a esta situación de lo que se está viviendo en el país, ¿cuál ha sido el impacto? De por sí había alguna dificultad con el COVID, pero durante esta temporada de los huracanes ETA y IOTA, ¿cuál ha sido el impacto? ¿Cómo nos va a venir a impactar? ¿Ya empezamos a sentir los efectos en el tema de los productos de la canasta básica familiar? Bueno, sí, ya desde el huracán, desde la tormenta tropical ETA, mire, toda situación de emergencia, toda situación de crisis, de emergencia nacional, ya sea por huracanes, terremotos, no sé, cualquier otra situación, siempre en la economía genera un nivel de incertidumbre, ¿no? Con el paso del huracán ETA, pues obviamente ya desde ahí comenzó la situación, porque la destrucción de los cultivos generó este nivel de incertidumbre que nos comenzaba ya a pasar la factura en algunos productos. Por ejemplo, y es razonable, ¿no? En ese momento la madre naturaleza nos ha pasado la factura, ¿no? En cuanto a los daños ocasionados, que en alguna medida sí ya nos comenzaba a impactar, y ya con este otro huracán la situación se torna difícil. Hay que también poner en perspectiva una situación, periodista Javier Aguilera. La cosecha de primera, usted recuerda que desde el 1 de agosto, ¿no? Comenzó ya a cosecharse, ¿no? A aprovecharse, ¿no? La cosecha de primera, que fue abundante, ¿no? Más de 2,5 millones de quintales de frijol, maíz. Hay una abundancia que venía de esa cosecha de primera, esa se logró. Y eso es lo que en este momento nos está salvando para que estos productos no hayan incrementado notablemente, ¿no? Hay todavía un rezago de eso, pero a partir de este huracán, con la cosecha de postrera, ahí sí vamos a tener problemas. Pero vamos a hacerle un resumen de más o menos qué es lo que ha ocurrido. Tema de lácteos, sí, ya le había explicado anteriormente que la distribución de litros de leche en corral a las empresas productoras, eso ha generado prácticamente una situación difícil. No ha habido la producción que nosotros esperábamos de lácteos, no porque haya habido escasez, sino porque la destrucción en los caminos, en Olancho, que es una zona productiva de Palestina, Nueva Palestina, todo eso, y la zona de Olancho, los caminos quedaron destruidos, y eso, la leche no ha llegado. ¿Qué ha ocurrido? Que a partir de la primera semana de octubre comenzamos ya con incrementos en lácteos. Ya lácteos hasta esta semana habíamos registrado 2 incrementos que rondan entre los 2, los 4 lempiras, ¿no? En 8 o 9 variedades de lácteos. Productos como la papa no es porque no hay, sino que por el exceso de lluvia
no había podido permitir que la sacaran de los cultivos y la pudieran distribuir. Y además, si había, no la podían distribuir por los caminos que estaban prácticamente impasables, ¿no? Dañados. Algunas verduras, por ejemplo, como la lechuga, el repollo, el tomate, las lluvias, el exceso de lluvias también afectaron. O sea, hay una confluencia de factores de clima, ¿no? Y de factores de infraestructura que realmente nos perturbaron. Hasta este momento, porque recién vamos a comenzar a recibir el impacto de los 12 huracanes en lleno, hasta este momento, por lo menos en granos, el frijol sí tuvo un incremento, la carga de aproximadamente 200 lempiras. Habíamos cerrado a 1.800 la carga de frijol corriente o tinto, a 1.800, ya en este momento está por 2.000 lempiras. Y el frijol rosado que habíamos llegado, la carga, hablándola de 2 quintales, de 100 libras cada una, son 200 libras, la carga de frijol rosado, que es el más apetecido por la población. A mí en lo particular me gusta el frijol corriente porque la sopa es más rojita, más nutritiva, ¿no? Pero el frijol rosado es más apetecido, ese de 2.000 lempiras que habíamos cerrado, la carga, o sea, el quintal a 1.000 lempiras, en este momento ha llegado a los 2.200. La tendencia en cualquier situación de emergencia, cualquier situación de caos en el país por fenómenos atmosféricos o por fenómenos provocados, ¿no? Siempre genera un nivel de incertidumbre que da pie a la especulación y el acaparamiento. Habíamos iniciado con unos 18 o 20 productos. Esto hizo que nosotros recomendáramos a la Secretaría de Desarrollo Económico considerar un decreto de estabilización de precios, y fue justo lo que hicieron antier, la emisión de 2 decretos de congelamiento de precios. Bueno, que hablar de congelamientos al sector privado no le gusta, ¿no? Pero en sí es estabilizar al menos unos 30 productos, y eso en alguna medida estamos esperando que contenga esa situación atípica que ocurre en situaciones de emergencia, que hay sectores que se aprovechan, que no sacan todo el frijol que había quedado o no quieren sacar todo el maíz, que no es el caso hasta este momento. Ayer justo que fuimos al Zonal Belén, hay suficiente maíz. Habíamos llegado a 700 lempiras la semana pasada, de 580 que cerramos antes de la tormenta ETA, habíamos llegado a 700 lempiras la carga de maíz. Ya esta semana, ya con el decreto de congelamiento y está llegando maíz suficiente, están atestadas las bodegas de maíz de 700 lempiras que llegó hace 3-4 días, ya en este momento bajó 50 lempiras y está a 650. Son 20 productos. El decreto de congelamiento ha venido a poner una coraza, ¿no? De que cualquier sector que abuse lo van a sancionar drásticamente, porque hasta este momento nos está salvando el remanente que nos había quedado de la cosecha de primera, y es eso lo que hasta este momento nos va a estabilizar un poco. No digo que no se van a dar casos, pero para eso ya está el decreto de congelamiento y las autoridades competentes que hemos recomendado que la Dirección de Protección al Consumidor comience ya los operativos de supervisión para detectar cualquier situación de acaparamiento y especulación y sancionar, porque hasta este momento sí los daños ocasionados por IOTA, eso lo vamos a ir viendo gradualmente a medida que transcurran las semanas, porque sí el daño ha sido colosal en los sectores productivos, y hacia ahí es donde debemos apuntarle para algunas medidas de la reactivación, pero sobre todo primero hacer el recuento de daños y ver realmente qué es lo prioritario que debe de hacerse para la reconstrucción nacional, sobre todo en el agro, en los cultivos, porque la seguridad alimentaria tiene que ponerse a buen recaudo, porque nos vienen situaciones difíciles
como consecuencia de estos dos huracanes, sobre todo en la producción nacional. Regularmente cuando se está hablando en este momento del tema de quienes han resultado afectados, casi siempre se habla de grandes productores, pero quien ha mantenido esta situación de precios estables en Honduras es el pequeño y mediano productor, que son los que llevan su producto al mercado, en el caso del maíz, el frijol, y esta gente debe ser atendida en aquellos lugares donde realmente ha resultado afectado, porque es el que saca una carga, 2 cargas de frijoles, de maíz y que la manda al mercado. Ellos son los que mantienen los precios, porque en el caso de Lima compra a grandes productores, no es que alguien va a llegar y mire, fíjate que traigo 2 cargas de frijoles y quiero que me las compre Lima, y Lima no creo que esté a ese nivel. Ellos tratan con grandes productores. ¿De qué manera puede impactar esto? Porque tengo amigos que son de la parte sur de Francisco Morazán y me contaban que ellos estaban afligidos porque el frijol, si hay mucha agua, les termina afectando. Aparentemente hubo algún problema en este sentido, y no sé si lo mismo ocurrió en el caso del departamento del Paraíso, que es uno de los máximos productores de frijol, como también en el Valle de Siria, el Porvenir, San Ignacio, toda esta zona de la parte norte de Francisco Morales son productores por excelencia de frijol. En el caso también de Talanga, Guaymaca, Campamento, donde se produce mucho frijol. ¿Hasta qué punto esto puede afectar en los próximos meses si no se logró aprovechar los cultivos? Bueno, sí, usted tiene toda la razón. Platicaba en el Zonal Belén, en la Feria del Estadio, con uno de los pequeños y medianos productores. Usted tiene toda la razón, hay que potenciar al pequeño y mediano productor, agricultor, ¿no? Porque al final, cuando hay decretos, por ejemplo, de condonación de deudas, porque sí hubo pérdidas, eso sí hay que tenerlo muy, pero muy claro, que las pérdidas van arriba de un 80% en los cultivos, ¿no? Sobre todo a partir ya de estos 2 huracanes, aunque no podemos meter en ese saco en sí tanto lo de la cosecha de primera, aunque hay algunos pequeños y medianos productores que dicen que algún producto, alguna parte de esta cosecha que faltaba porrearla, ¿no? Se le dañó en alguna medida, y esto obviamente va a repercutir. Mire, la reconstrucción, el proceso de reconstrucción nacional, que creo que el gobierno ya está en la cuantificación de daños, ya están reformulando un plan de qué es lo que se va a hacer para el proceso de reconstrucción. Esto pasa por 3 ejes fundamentales. En primer lugar, las vías de comunicación, ¿no? Primero, reactivar las vías de comunicación, porque si el libre tránsito, principalmente de las zonas productivas, la costa norte, que viene la mayor parte de productos de canasta básica familiar, no se rehabilitan estos, y en los lugares donde el tema de la carne, ¿no? Anabel Gallardo hablaba que no pueden transportar en sí todas las reses que deben de llegar a los rastros, ¿no? Para esto. Lo mismo los lácteos. Todo eso tiene que comenzar por hacerle frente a la reapertura de los caminos, de las carreteras dañadas para el libre tránsito de mercaderías y de productos de frutas, verduras, legumbres y productos como los lácteos, ¿no? El café también están preocupados, ¿no? Porque en alguna medida no van a poder sacar todo eso. En segundo lugar, también lo del agro, ¿no? Lo del agro, eso es prioritario en el presupuesto del 2021, ¿no? Yo creo que uno de los ejes fundamentales es cómo vamos a hacer para reactivar o levantar la cuestión de los cultivos, ¿no? Se habla de que hay que promover, hay que apoyar y fortalecer técnica y financieramente, diríamos, con especial énfasis al pequeño y mediano productor. Hay más de 500,000
pequeños y medianos productores que tradicionalmente no han sido bancables, ¿no? Y hacia ahí, incluso la banca debería de destinar apoyo financiero para reactivar esto. Y en una tercera instancia yo lo veo fundamental, que eso ya viene post COVID-19, que es la recuperación de los empleos, porque ¿qué vamos a hacer con las familias que quedaron sin empleo a raíz del coronavirus? Más esta situación que viene a agravar el tema del poder de compra. El poder de compra, Javier Aguilera, se vio disminuido entre un 15 y un 20%. O sea, nosotros lo que comprábamos normalmente, ahora tenemos que invertir un 15% más de nuestro presupuesto, y la gente que quedó desempleada no sé cómo estará haciendo para poder comprar los mismos productos. O sea, la situación es difícil. ¿Qué vamos a hacer con las MIPYMES? Las MIPYMES también son las que generan el 70% de los empleos en el país. O sea, el plan de reconstrucción nacional debe pasar por esos ejes transversales, y hacia ahí nosotros creemos que deberían de confluenciar todas las iniciativas. El FOS de ayer yo escuchaba ya de reactivar ya un consejo consultivo, tal como se hizo con el huracán Mitch, y tomar las lecciones aprendidas, porque todas las condonaciones que tuvimos del 2004 en adelante, ¿no? Ya nuevamente volvimos al endeudamiento, ¿no? Por estas situaciones que se han dado, y tenemos que aprovechar todo eso. Las MIPYMES, hay que potenciarlas. Casi un 40% de las MIPYMES cerraron, y ese 40% indica un ejército industrial de desempleados, que hacia ahí tenemos que fortalecerlos también. El decrecimiento de la economía, según la CEPAL, vamos a estar con un decrecimiento entre un 6 y un 8% del Producto Interno Bruto. Esto es terrible, porque lo normal es que nosotros, las economías, en una etapa normal tienen que crecer un 3.5%, ¿no? Y el crecimiento va a ser negativo. La situación no es nada fácil, y creemos que la reactivación del agro creo que es uno de los ejes transversales, porque la seguridad alimentaria, la comida, los granos básicos, todo eso vamos a tener que hacerle frente con un plan de reactivación que obviamente tiene que pasar por la cooperación internacional, porque los daños, estaba escuchando que la cuantificación de los daños pasa arriba de los 10.000 millones de dólares, ¿no? David, pero es que cuando hablan de estas cantidades, regularmente están hablando de la pérdida que pudo haber tenido el gran empresario. Aquí se lo aseguro que y me sorprende a mí que en menos de 2 o 3 días que ha pasado el huracán, tengamos cifras ya tan estratosféricas de hablar de 10.000 millones de dólares, pero se lo aseguro que ahí no va el ciudadano que perdió su casa, el ciudadano que perdió su pequeño negocio, el que tenía su pequeño taller. Ahí en esa contabilidad no entran los pobres, solo los que perdieron, los de las maquilas. A mí me tiene impresionado decir que cultivos como el de que está en la parte del litoral atlántico hondureño, en todo este departamento de Colón, la palma africana, que digan que hay daño en la palma africana, cuando la palma africana, por 2 o 3 días de lluvia no es que va a haber destrozos. Ahí no se ha visto que se cayó la plantación, diciendo que habían no sé cuántos miles de galones de aceite que se iban a perder. ¿Por qué? Si no se destruyó ninguna bodega. Entonces yo creo que aquí se quieren aprovechar también algunos, diciendo que hubo daño en el tema de la naranja, pero la producción de naranja aquí, todos lo sabemos que son grandes empresarios los que están al frente de esta producción, y que las naranjas no se cayeron. Mire, usted tiene toda la razón, porque siempre en la cuantificación de daños lo que prevalece es lo que informan las grandes empresas.
Por eso yo le hablaba en un inicio que todo esto pasa por el recuento de daños. Y el recuento de daños, si bien es cierto, la producción, porque sí tenemos conocimiento de que hubo pérdidas en cultivos. En el tema de la palma africana, mire, usted menciona algo importante, ¿no? ¿Sabe usted que el bidón de aceite es ese tambo de aceite que usted lo ve en los mercados, de 430 lempiras que se encontraba, que ya se había nivelado porque había llegado a 600, volvió a nivelarse, pero ya con estos dos tormentas tropicales que pasaron por el país, ese bidón de aceite de 430 lempiras subió a 530 lempiras, o sea, tuvo un incremento de 100 lempiras. Y tal como usted lo menciona, yo creo que esto tiene que pasar por un análisis objetivo, ¿no? De qué es lo que realmente ocurrió en el recuento de los daños, y el recuento de los daños no solo pasa por la pérdida de cultivos, inundaciones, caída de puentes, daños a carreteras, infraestructura vial, telecomunicaciones, bienes y servicios. También hay que medir, y usted muy acertadamente lo dice, hay que medir los daños, esos en la costa norte, ¿no? Por ejemplo, Choloma, por ejemplo, toda esa, el Aguán, todo eso que se inundó, las casas que los compatriotas, centenares de compatriotas que perdieron sus viviendas y todo eso, yo pienso que también todo eso tiene que hacerse el recuento. Y dentro de eso de los cultivos, Javier Aguilera, yo creo que no solo vamos a medir, por ejemplo, lo que perdió las grandes empresas productoras de granos básicos, ¿no? Sino que hay que incluir dentro de esto al pequeño y mediano productor, que son los que salvan la economía. Esos son los que al final, al venir sacando sus 10 carguitas, sus 20 carguitas, y la van sacando de a poco, eso es lo que va más o menos sosteniendo la situación, porque los grandes agricultores agroindustriales, eso ya tienen comprometida su producción con las transnacionales que les compran eso. La situación es, yo pienso que debemos de hacer un diagnóstico, ¿no? Ahí quiero ver a FONAC, ¿no? FONAC revisando si hay hospitales, si ya trajeron los hospitales, eso dejémoselo a otros sectores. Ya deberíamos de estar rediseñando un plan de país, haciendo un diagnóstico, un recuento de los daños reales, para ver que por rubros en infraestructura, en vivienda, en satisfacer necesidades básicas de la población, eso también tenemos que irlo sopesando, porque aquí hay tiburones que al final van a tratar de meterse en la colada de las medidas que se van a tomar para tratar de beneficiarse, porque al final yo creo que tenemos que hacer un recuento real de daños, y hacia ahí todos los sectores, las cooperativas agropecuarias, las pequeñas cooperativas de café, todo eso tienen que contar a la hora de hacer la evaluación de los daños, para que al final un proceso de reconstrucción nacional. Por eso escuchaba yo al FOS de volver a retomar el tema del Consejo Consultivo, para ver cómo con la cooperación internacional realmente reenfocamos toda la ayuda financiera que pueda venir a los sectores que realmente necesitan de un apoyo, principalmente los más postergados, ¿no? Porque al final todo el mundo acá va a tratar de beneficiarse, y eso hay que aprender las lecciones tomadas del huracán Mitch, porque al final todo el alivio que nos dieron en la deuda externa, lamentablemente no la aprovechamos para despegar económicamente, y estamos prácticamente en el nivel de endeudamiento igual que a inicios de este siglo, y la situación realmente en las crisis tenemos que aprovecharla. El recuento de daños es fundamental, y hacia ahí tienen que participar todos los sectores organizados, el pequeño y el mediano productor, el gran productor también, porque tiene que al final tirar el recuento de los daños para hacer una evaluación
real para que la ayuda, la condonación, la cooperación internacional que venga focalizada al país no vaya a generar focos de corrupción o que no haya transparencia en la toma de decisiones y sean instancias de sociedad civil que realmente tengan la participación para ver cómo de la crisis podemos levantarnos, y esto va a ser difícil el 2021, va a ser tremendamente difícil la situación, y hacia ahí tenemos que ir enfocando todos los esfuerzos para la reconstrucción nacional después de estos 2 huracanes y del coronavirus que todavía nos va a seguir causando serios problemas en el ámbito económico, social. Ahora, otro de los rubros es el rubro de los combustibles. En las últimas semanas, ¿cómo ha sido el comportamiento de los mismos en cuanto a precios se refiere? ¿Y cuál es la visión que se tiene hacia el futuro? Porque que no nos vengan a decir que van a aumentar los combustibles por lo que está viviendo Honduras. No tiene nada que ver, porque estos son asuntos de lo que ocurre en el Golfo, en los precios en el mercado internacional de los combustibles. ¿Qué incidencia hay hasta hoy en el tema de los combustibles? Mire, el comportamiento de los combustibles nosotros lo hemos hablado muy claramente, ¿no? La tendencia del crudo a nivel internacional desde el mes de junio tiene una tendencia estable en los $40. A veces sube de los $40 una franja de $3, puede llegar a 43, vuelve a 40, o baja a $37 hacia la baja o hacia el alza, más o menos $3, pero esa estabilidad en $40 como promedio ha sido una constante desde el mes de junio, ¿no? Las últimas 4 semanas sí hemos tenido rebajas en las 2 principales gasolinas, que es la gasolina superior y la gasolina regular, que prácticamente nos han traído un leve alivio. El diésel, que es un carburante estratégico porque es el que mueve el transporte de carga, también ha tenido, si bien es cierto, no ha subido ni ha bajado, pero teníamos 3 semanas que se había mantenido estable, no subían. Los demás carburantes sí habían subido. Ya en la última semana, pues prácticamente estamos con el galón de gasolina superior a 79 lempiras con 18 centavos, 73 va la regular, 62 lempiras el diésel, 73 lempiras la regular, 62 el diésel. El gas querosén va por 42, casi los 43 lempiras, y el gas vehicular va por 39, el chimbo de gas LPG no se mueve. Sí, nosotros creemos que debíamos de haber experimentado más rebajas, ¿no? Porque $40 comparado, Javier Aguilera, el precio del crudo a inicios de este año en enero estábamos por $62 y en este momento estamos en $40, prácticamente son $22 que estamos por abajo de lo que iniciamos a inicio de año. ¿Y sabe a cuánto llegó en el mes de abril, mayo? La caída del crudo con la pandemia a nivel internacional, el crudo llegó prácticamente a los $20-21. Estamos a 40, pero la media que habíamos iniciado de 60, obviamente tenemos un margen muy importante en el precio del crudo a nivel internacional, pero a nivel nacional vamos con subidas, con bajadas y todo eso, pero esto al final, si sigue la tendencia de irnos dando revisiones hacia el alza, pues obviamente vamos a tener repercusiones en la economía nacional, aunque en este momento, Javier Aguilera, la reactivación económica no está en su pleno empleo, en su plena capacidad, y por eso es que ni las rebajas que se dieron, que llegaron a $20 el barril, y en este momento que estamos por 40, no la hemos sentido tan negativamente ni tan positivamente, porque la reactivación de la economía ha ido de a poco y todavía no lo sentimos en sí en lleno, a excepción de los incrementos en las tarifas de la energía eléctrica y en el tema del transporte. Como el transporte apenas un 20% está rehabilitado, reactivado, no hemos sentido mayores impactos en el tema
de los combustibles y hasta este momento hay una relativa estabilidad. Sí creemos que debieron haber mayores rebajas porque el precio del crudo desde el mes de junio hasta la fecha se mantiene en un rango de $40 y eso es positivo para la economía nacional. Viene la Navidad y bueno, habrá tiempo más adelante hacerle una invitación para que hablemos ya de la época estrictamente navideña. Pero, ¿qué impacto puede tener en este momento en el bolsillo del hondureño en cuanto a si se pueden prever desde ya aumentos en los productos propios de la época? Mire, Javier Aguilera, este año ha sido atípico para los consumidores, ¿no? Desde la pandemia del coronavirus, tuvimos una etapa desde abril hasta julio, que los productos de canasta básica, casi 50 productos de canasta básica incrementaron notablemente como efecto de la especulación, del acaparamiento y las situaciones que se dieron de los toques de queda, el confinamiento o el enclaustramiento que tuvimos social y también de situaciones, por ejemplo, los toques de queda y todo eso que perturbó y la paralización de la economía. Ahí sufrimos un golpe entre un 10, yo diría un 10 hasta un 13, un 15% de incrementos como promedio general, ¿no? Pero la medida de maíz de frijol llegó a 120 lempiras, de 55 que estaba arriba de un 120%, el maíz llegó a un 47%, el huevo incrementó casi un 42%, eso lo sufrimos. Nos volvimos nuevamente a estabilizar con la cosecha de primera que llegó a los mercados, llevó el frijol hasta 45, 50 lempiras, otros productos volvieron a nivelarse, casi unos 40 productos volvieron a nivelarse. Con la tormenta volvimos otra vez, ya van 20 productos que han incrementado a raíz de estos dos huracanes y a partir de diciembre nos viene la temporada de Navidad donde realmente el nivel de consumo, el consumo crece notablemente en esta temporada que no sabemos cómo va a estar este fin de año por la crisis económica que venimos pasando y estos dos huracanes que han venido a dar al traste con la economía, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí hay que destacar, y en esto, gracias a la presión que a través de los medios de comunicación, a través de ustedes, que nos facilitan ese nivel de incidencia, estábamos nosotros ya desde hace 15, 20 días recomendando ya esa estabilización de precios, esos decretos de congelamiento. Ya está ese decreto de congelamiento de precios que se va a extender, hace 2 días fue anunciado por la Secretaría de Desarrollo Económico e incluye ya algunos productos que tendrán una mayor demanda en la temporada de Navidad, y le menciono la costilla de res, el pollo, la carne de cerdo, los lácteos, el huevo. Todos esos productos ya están incluidos en este decreto de estabilización. Por ejemplo, la costilla de res está estabilizada a 50 lempiras, el tajo de res a 63 lempiras, que es la media que hemos venido durante todo el año, el queso fresco a 40 lempiras y así una gama de 30 productos. Esto se va a extender desde el 16 de noviembre, que fue decretado hace unos 3 días, y se va a extender por un mes hasta el 16 de diciembre. Eso fue gracias a las recomendaciones y a la insistencia que ADECAB ha tenido para que lo hagamos de manera anticipada. No venir a congelar precios cuando ya están arriba exageradamente, ¿no? Ya lo hicieron y eso es una buena iniciativa, ¿no? Ese decreto va a ser renovado, o sea, ampliado, porque la ley establece que es por 30 días, el 16 de diciembre, y ahí vamos a pedir que se incluyan los productos de temporada. Por ejemplo, la rapadura de dulce, las hojas de tamal, el amarre, todo eso que se va para arriba en la temporada de Navidad para evitar todo eso. Nos dicen que ya la rapadura de dulce va arriba de los 40 lempiras, nos están diciendo.
voy a ir a corroborar en los principales mercados, porque no es posible que ya de antemano nos estén incrementando, pero ese decreto de congelamiento tiene que ir aparejado también con los mecanismos de supervisión, tiene que salir desarrollo económico a través de protección al consumidor, la fiscalía, las asociaciones de consumidores. Vamos a estar haciendo monitoreos como lo hace ADECABA para ir detectando abusos y que sean sancionados, porque el decreto per se, el decreto por sí mismo no va a venir a regular por arte de magia los precios, sino que hay que estar encima de la actividad económica para ir detectando abusos, detectando incrementos, y la primera línea tiene que ser el consumidor a través de la cultura de la denuncia, que hay que fortalecerla para que en la temporada de Navidad no nos vayan a afectar severamente como lo han hecho en años anteriores, cuando productos de demanda estacional de Navidad se van en un 20, un 25, un 30, hasta un 40% de incrementos. Entonces, anticipadamente, este decreto de estabilización o de congelamiento me parece una iniciativa oportuna. Por supuesto que hay que darle el nivel de operatividad y seguimiento, porque hay sectores, Javier Aguilera, hay sectores que irrespetan estos decretos de congelamiento, pero debe de haber la intervención del Estado mismo para sancionar y proteger los intereses de los consumidores, porque esta Navidad va a estar difícil. Esta Navidad yo no creo que va a haber el nivel de consumo que se dio en años anteriores, pero siempre hay que proteger los intereses de los consumidores. Le agradezco a don Adalit Irías, siempre al frente de esta lucha en favor de los consumidores. Siempre es grato poder conversar con usted, y en el transcurso de los días, claro que lo volveremos a invitar, porque esto de los precios, esto del trato que se le da al consumidor, varía, y hay que estar atentos, hay que estar ojo al Cristo, y ustedes de los que están siempre pendientes de ahí para denunciar cuando hay abuso contra el consumidor. Gracias por habernos acompañado esta mañana, Darid. Ha sido don Adalit Irías, el presidente de ADECABA, que ha estado con nosotros esta mañana aquí en El Sol de la Noticia. A todos ustedes, gracias. Que Dios les bendiga. Continuamos con la programación de Canal 36.